Bueno, bendiciones amigos, iglesia, renovación integral, pastores y a donde quiera que llegamos en este episodio número 9, donde contamos las historias de vida. Y para nosotros es una alegría muy especial hoy tener a una preciosa mujer que nos ayuda en la parte de la alabanza y muchas áreas de la iglesia, y es nuestra preciosa Vicky. Vicky, bienvenida a La Voz de la Iglesia. Buenas noches, pastor. Gracias por la invitación y bueno, hablemos entonces. Bueno, Vicky, gracias, de verdad que nos da mucha alegría de tenerla con nosotros. Y empezamos teniendo una adoradora tremenda que es Vicky. Vicky, ¿desde qué tiempo se da cuenta que Dios la ha llamado para ser esa mujer que inspira el corazón de la iglesia a adorar al Padre? ¿En qué tiempo descubre que Dios la llama para adorar su bendito nombre? Pues sí, me gustaría creer que efectivamente es así y que se cumple su propósito en mí. A mí siempre me gustó la música. Compré una flauta cuando estaba muy pequeña. La compré con mis ahorros. Mi mamá me ayudó a completar el dinero y aprendí algunas cosas de flauta por oído. Y siempre participaba en muchas cosas de música. Sin embargo, vine a quedar vinculada la primera vez al equipo de música de la iglesia a los 16 años, cuando me invitaron un domingo, en ese entonces en la escuela dominical, el domingo temprano, me invitaron a que participara, a que acompañara, a que apoyara y desde ahí empecé. Vicky, ahí descubre que Dios le había hecho ese llamado. Hay algo que impacta su corazón en ese momento y dice, yo quiero servir a Dios a través de la adoración. ¿Es en ese momento? No, siento que puedo ser útil en ese momento. Y me doy cuenta que que Dios me da una habilidad para poder cantar, para poder dirigir a las personas, porque comprendí que la iglesia te permite llevarla. O sea, no es que uno llegue y le diga a la iglesia, vamos por acá, vamos por allá. No, es la iglesia quien se deja llevar, y no siempre la iglesia se deja llevar. No sé si lo aprendí, pero fue con el tiempo y Dios trabajó conmigo en el área de mi temperamento, de muchísimas cosas, sobre todo porque es un ministerio bastante visible y tiene sus riesgos. ¿En qué momento Vicky se da cuenta que Dios, fuera que le hace ese llamado, pero en qué momento usted se da cuenta que se enamora de Dios o tiene su encuentro personal con el Señor, ese primer amor? ¿En qué momento de su vida lo descubre? Yo tengo un primer encuentro con el Señor a los 13 años, cuando decido ir por mi propia cuenta a la iglesia, después de que mi mamá nos había llevado a la iglesia, pero no era mi decisión, sino que yo iba porque mi mamá me llevaba. Estaba bien, pero no era mi decisión. Cuando a los 13 años matan a un amigo, y después de que he pasado por un luto de varios meses, un día siento la inquietud de ir a la iglesia, ir a la reunión de jóvenes de la iglesia de Kennedy, de la Cruzada Cristiana, y en esa oportunidad entonces voy, me presento, me reciben, me acogen, acepto a mi Señor como Señor y Salvador, y recibo el primer milagro, porque a partir de ese momento ya no sentí más dolor por la muerte de mi amigo, y sentí que había habido un cambio en mi vida y que empezaba una nueva manera de seguir adelante. Sin embargo, pasaron muchísimas más cosas después, muchas más cosas, y siento que la mejor parte de mi vida con el Señor yo la estoy viviendo en este momento. Vicky, ¿cuántos años sirviendo al Señor? Y ahí viene otra pregunta, dos en una. ¿Se llegó a apartar algún momento en su vida del camino del Señor, como coger un rumbo que no era? Yo sirvo al Señor de alguna manera, de una forma intermitente, desde los 16 años, cuando me invitaron. Me aparté de los 19 a los 25 más o menos. De los 25 para acá ya no volví a apartarme, ya no volví a hacer ninguna travesura. Y durante esos 6 años, aunque no me congregaba, Dios me cuidó de mí, de no hacer nada de lo cual tuviera que lamentarme toda la vida. Su temor y su temblor siempre estuvo conmigo.
claro, uno hace cosas que no debería, pero son cosas que Dios en su misericordia evita que haya demasiadas repercusiones. Cuando regreso al Señor a los 25 años, regreso en medio de una circunstancia muy complicada con mi familia. La salud de mi hermana menor, Marcela, está muy afectada, por ende también la de mi mamá. Y regreso en un momento en el que Dios me dice, ya, estuvo suficiente, ya no más afuera, regresa. Y regreso y me vinculo nuevamente al equipo de alabanza y regreso a la iglesia de la que es la iglesia hoy de Olivo Verde, que es de la Cruzada Cristiana y que está en Floralia. Vicky, la palabra nos dice que aunque nosotros seamos infieles, Dios permanece fiel. A pesar de que usted dice, de pronto yo creería que se alejó de la iglesia, más nunca de Dios. Dios siempre fue fiel con usted acompañándola, vio la mano de Dios acompañándola en ese tiempo. Siempre, siempre, absolutamente todos los días de mi vida. Creo que si de algo he tenido la conciencia absoluta, es que jamás he estado sola de Él. Nunca se ha ido, jamás me ha dejado. Jamás me ha dejado mi suerte, nunca ha apartado sus ojos de mí, y creo que eso es lo que ha hecho que yo me mantenga al lado de Él, aunque no ha sido por mi voluntad, porque pienso que si hubiera sido por mi voluntad las cosas serían muy diferentes. Vicky, nosotros recordamos en este momento una palabra en Juan capítulo 4, donde el Señor se encuentra con una mujer necesitada de Dios, de la vida, y es la mujer samaritana, pero entre el diálogo que ellos tienen, ella dice, bueno, es que nuestros antepasados adoraban en esta parte, y bueno, el Señor le concluye y le dice a ella que Él está buscando verdaderos adoradores, gente que le adore en espíritu y en verdad. ¿Cree que hay falencia de esos adoradores en este tiempo? Yo pienso que si la palabra dice que Dios los está buscando es porque hay escasez. Porque si no, pues no tendría que buscarlos, sería mucho más fácil hallarlos. Pienso que sí, la adoración implica un estilo de vida y a veces no estamos dispuestos a llevar un estilo de vida, cuesta muchísimo. La adoración es mucho más, la relacionamos muchas veces con cantar, pero cantar es solamente una expresión de adorar. El cantar nos ayuda a expresar lo que hay en nuestro corazón, pero realmente adorar significa negarse a sí mismo, significa entregar lo que nos duele, perdonar más allá de nuestras fuerzas con la ayuda de Dios, aceptar que nos equivocamos, aceptar que somos humanos y que por nuestros propios méritos no podríamos obtener ninguno de los beneficios ni seríamos beneficiarios de nada de lo que Él nos da. Así que sí es difícil, sí hay escasez, pero no están extintos. Existen. ¿Amas, Vicky, al Señor a través de lo que haces, a través de la adoración? ¿Crees que puedes decir hoy yo amo al Señor con mi corazón? Yo creo que si algo identifica, la verdad es que el nombre del grupo, la verdad no recuerdo ni siquiera bien cómo nació el nombre, pero definitivamente en mi caso sí lo expresa. Yo soy muy apasionada en lo que hago, no hago las cosas a medias, no las hago por salir del paso, las cosas tengo que hacerlas porque realmente me nace. Y sí, la verdad, amo lo que hago, amo cantar, amo gastarme la voz cantando para Él, amo poder compartir de lo que he aprendido empíricamente con mis compañeros del grupo, amo poder compartir de lo que Dios me ha enseñado. Quisiera poderles decir, mostrarles el corazón, que en mi corazón lo que Dios ha hecho ahí, para que ellos pudieran también entenderlo, y anhelo que la iglesia pueda llegar a tener y a tocar por una fracción de segundos, tocar la eternidad y darse cuenta de lo que significa acercarse a los pies de Él. Qué bonito escuchar de la voz de Vicky, una adoradora que cada vez que tiene ese privilegio nos conecta con el Señor, y de verdad que el Señor le ha levantado y le seguirá levantando cada día más y más. Vicky, hay una pregunta que entramos aquí, es en la parte de la familia. ¿Cuántos conforman su familia? ¿Viene de un hogar donde está papá y mamá? ¿O qué puede saber la iglesia hoy en cuanto a la parte de su infancia, su niñez? ¿Cómo fue, Vicky, ese
ese tiempo de su niñez y su infancia? Mi mamá y mi papá vivieron juntos durante un periodo de 20 años, más o menos, un periodo con algunas intermitencias. Las circunstancias de la convivencia con mi papá, la verdad, fueron bastante complicadas en lo que a mí respecta, aunque puedo decir que aquí en Colombia lo decimos como que yo fui la ñaña, sí, durante mi infancia fui la ñaña de mi papá me consentía muchísimo y eso hizo que yo fuera una niña rebelde y complicada de pequeña. Mi mamá es una mujer esforzada, es una mujer valiente, es una intercesora de oro y nos ha mantenido unidos, nos ha mantenido orando y pidiéndole a Dios que haya en nosotros siempre el temor y el temblor en nuestro corazón. Y yo tengo 2 hermanas más, con la negra, que es la hermana que me sigue, y una menor que es Marcela, que tiene una condición especial. Nosotros no vivimos con mi papá. Hace más de 20 años nos separamos de él. Él vive en otra ciudad y la verdad no tengo mucho contacto con él. No tengo nada contra él, pero no hay ese sentimiento de papá. Eso fue un área que Dios tuvo que sanar en mi vida. En ese tiempo de niñez, de adolescencia y lógico pues también en la juventud, el Señor establece un vínculo entre papá y mamá, o sea, esa es la fórmula de Dios en cuanto a la familia, pero no fue fuerte, no recriminó de pronto saber que ese papá no está, pero ahora le tocaba a usted, junto con su mamá, luchar por sus hermanas, salir adelante. ¿Cómo vivió esa etapa de trabajo? Me imagino que le tocó unir fuerzas con su mami. Sí, mi mamá siempre ha sido una mujer muy rebuscadora, siempre se inventó 1000 estrategias para mantenernos a flote. Y cuando ya salí del colegio, empecé mi etapa laboral. Siempre he tenido el privilegio de parte de Dios en trabajar en muy buenas empresas, muy buenas. Mi mamá dice que soy la única a la que las empresas la buscan y ella no busca. Y siempre tuve muy buenas empresas. Dios me permitió apoyar, respaldar a mi familia y hasta ahora me ha permitido hacerlo. Vicky, la palabra nos dice que aunque mi padre y mi madre me dejen, con todo Dios me recoge. En esos tiempos, bueno, papá no está, pero usted pudo disfrutar o tener la compañía del Padre Celestial, el que nos provee de la vida, la salud, el que nos da de todo. ¿Ese padre pudo estar ahí ayudándole? Sí, siempre, toda mi vida he sentido su compañía. Toda mi vida me he sentido amada y ese es un hermoso privilegio. Dios ha llenado muchísimos vacíos de mi vida y sigue llenándolos. Sigue siendo el motivo para seguir adelante, sigue levantándome cada mañana y recordándome que siempre tengo una nueva oportunidad en Él. Sí, qué bonito, Vicky, escuchar de su corazón. Hay algo que ocurre en estas historias de vida, es eso, poder conocer un poco más de la parte interior de uno, aún de lo exterior, pero conocer del corazón de Vicky. Yo sé que muchos que están allí escuchándonos hoy, de pronto han pasado esas circunstancias donde papá no está, donde mamá se fue, donde el esposo se fue, pero reconocer y saber que hay alguien por encima de todo que nunca nos deja, nunca nos abandona, eso nos da ganas de vivir y qué bueno escuchar eso, Vicky, de su corazón. Vicky, en sus tiempos de adolescencia, hay momentos cuando uno el corazoncito empieza como a palpitarle, en esos momentos de que le llamamos nosotros el amor toca la puerta. ¿Alguna vez Vicky se llegó a enamorar de alguien? ¿Tuvo proyectos de organizarse, casarse? ¿Qué pasó en esa parte, Vicky? Cuando cumplí 18 años conocí un paisa arrevolverado, diría mi mamá,
que tuvo la intención de que nos casáramos, pero no era un hombre temeroso de Dios y a mí me daba mucho miedo. Dios permitió que él tuviera que viajar y mientras viajó yo corté la relación. Al poco tiempo también conocí otro hombre, a los pocos meses, y también pudo haber sido la opción de casarme. Yo en mis planes quería tener hijos, yo quería tener un esposo, yo quería una vida totalmente diferente a la que tengo hoy. Pero Dios no tenía los mismos planes. Después de eso, pues sí, hay personas que pueden llamar la atención, pero no ha habido esa oportunidad. La verdad fue que después me concentré en trabajar, me dediqué a apoyar a mi familia, a otras cosas. Y no, hasta el momento no ha llegado esa persona, pero... ¿Guarda la esperanza de que pueda suceder? Pues la guardo en la medida de que no sé si Dios lo tenga de esa manera, no sé si Dios lo tenga en sus planes. Si lo tiene en sus planes, pues maravilloso, porque si él lo escoge para mí, seguramente será una persona maravillosa. Y yo podría hacer feliz a otra persona y esa persona podrá hacerme feliz. Pero si no, pues en este momento no implica ningún tipo de ansiedad o afán. Cuando yo llegué a los 30 años, tuve que ir delante de Dios y entregarle mi deseo de ser mamá. Y eso fue algo que para mí fue muy difícil, porque yo quería ser mamá y esperaba que antes de los 30 años yo ya hubiera tenido mis hijos y tener mi vida totalmente montada y realizada, pero no fue así. Así que tuve que pedirle a Dios que estableciera su propósito en mí, que yo pudiera estar tranquila, que yo me pudiera dar cuenta que si eso era lo que yo quería, tal vez no era lo mejor. Y ser un poco mamá con mis sobrinas. Creo que quemé la etapa de mamá con ellas. Es una maravilla ser tía. Hermosas niñas, ¿no? Por parte de su hermana Nelly, ¿no? Sí, tenemos a Sofis y tenemos a preciosa Anita. Bueno, Vicky, de todas maneras el Señor nos dice que los pensamientos que Él tiene para nosotros son pensamientos de bien y no de mal. Y si en los planes de Dios, como tú dices, están en organizarse algún día, solamente el Señor lo sabe. Descansando en el Señor en esa parte. Pero debe gustarle viajar, si no, el tema se nos complica. Pero descansando en el Señor, tranquilita, ¿sí? Sí, totalmente. Bueno. Vicky, ustedes están un tiempo en Olivo Verde, luego vienen aquí a Renovación Integral o van a alguna otra iglesia. Nosotros apoyamos durante algo más que saliendo de Olivo Verde, apoyamos durante algo más que un año a una iglesia que estaban formando los pastores que nos discipularon en Kennedy, y estuvimos con ellos como un año. Después de ese año se compró la casa en Primavera, aquí en el sector de Patio Bonito, y encontramos la iglesia de Patio Bonito, de la Cruzada Cristiana otra vez, y nos integramos. Y empezamos a trabajar en ella. ¿Siempre ha estado ahí firme, Vicky, o algún momento se decidió salir, o siempre ha estado firme con la iglesia, trabajando en el grupo de alabanza donde le ha tocado? Entre los 19 y los 25 yo me retiré, me desentendí, no quise saber nada. Dios me guardó de mí, me guardó a pesar de mí. Y cuando pasó este tiempo, Marcela se enfermó muchísimo, mi mamá se estaba enfermando a raíz de la enfermedad de Marcela, y fue el tiempo en el que Dios me llamó y me dijo, ya, se acabó el descanso en Egipto, ya, regrese a la casa. Después de eso regresamos y ya no me volví a apartar. Sin embargo, aquí me tomé un receso. Durante un año dejé de asistir aquí y me tomé un año y asistí a la iglesia de Asambleas de Dios. Necesitaba un tiempo de descanso, un tiempo de receso, de recibir. Disfruté muchísimo ser invisible por un año.
pero fue solamente un año y no estaba de vacaciones, solamente recibí. Y luego regresé y me vinculé. Bueno, a la contenta iglesia. con lo que estás haciendo en ese tiempo, una familia tan grande como es Renovación Integral. ¿Cómo se siente en ese tiempo? ¿Cómo está su corazón lleno de emoción, de alegría para continuar? ¿O cómo está Vicky en ese corazoncito ahorita? Uno como siervo pasa por muchas circunstancias, pasa uno por tiempos en los que se está feliz, en los que estás muy animado, en los que estás que sientes que las cosas funcionan muy bien, y tienes otros tiempos en los que piensas que la tierra se está abriendo bajo tus pies. Yo puedo decir que en este momento estoy pasando por la mejor etapa de mi vida con Dios. Es la etapa en la que yo más he disfrutado servir. Es la etapa en la que yo más he disfrutado ministrar al corazón de Dios, y es la etapa en la que yo más he disfrutado ser maestra. Nosotros antes de llegar a Renovación Integral en el año 2013, pero mucho antes, ya estábamos orando a Dios. Yo le decía: Señor, yo sé que tú me vas a enviar algún día. Ya veníamos de ser ministerio en el llano, y apoyamos a un pastor aquí en Bogotá, un buen amigo, por 3 años, pero yo sabía que había un momento donde tenía que salir a compartir la palabra de Dios. Y entonces en ese momento yo estuve orando al Señor, pidiéndole a Dios que nos colocara líderes, personas que amaran la presencia de Dios y que caminaran en el propósito de Dios. Y nos encontramos con Vicky en ese caminar juntos, ¿no? Y quiero decirle a la iglesia, a los amigos que están allí, a nuestros pastores que también nos escuchan, que Dios colocó en este ministerio una mujer con un corazón grande, con un corazón que ama la presencia de Dios y lo inspira a uno a amar al Señor. Qué bueno, Vicky, que tengas ese corazón dispuesto para el Señor. Cuando ustedes llegaron, yo no estaba efectivamente. Ustedes regresaron. Cuando ustedes llegaron a la iglesia, estaban mi mamá, mis 2 hermanas y mis 2 sobrinas. Y Oscar estaban aquí, pero yo estaba en ese año sabático, ese año de recibir. Pero cuando llegó el tiempo, fue muy curioso porque yo asistía todos los domingos a la iglesia de Asambleas de Dios, y un día me escucharon cantar. Y entonces me dijo un líder: ay, hermana, ¿y usted por qué no está en el grupo de alabanza de la iglesia? Y yo me quedé callada, y yo le dije: porque yo no soy de esta iglesia. Yo pertenezco a Renovación Integral. Y entonces, no, es que hoy solamente estoy visitándolos. Y fue cuando yo me dijo: de regreso. Yo: sí, Señor. Bueno, Vicky, entonces usted determina, o le dicen que canta bonito, y ¿por qué no se queda ahí, en esa iglesia? Porque no era mi lugar. Yo tenía perfectamente claro que yo solamente estaba en un tiempo de refrigerio, de descanso, pero que yo tenía que regresar a servir. Y tenía que llegar a la casa, tenía que llegar a donde es bueno. Dios le coloca a uno el corazón de donde uno es. Eso sí lo tenemos muy claro. Bueno, Vicky, pero viene un tiempo ya un poco más cerca, y son los tiempos de pandemia. ¿Cómo vivió Vicky y su familia ese tiempo? ¿Fue crítico? Fue duro para todos, porque veníamos en un caminar diario, en una rutina normal, pero cuando todo se cambia, se cierran las iglesias, ya volvemos a casa. ¿Cómo viven, cómo tienen esa experiencia? ¿Hay trabajo? ¿Se quedan sin trabajo? ¿Qué pasa, Vicky, en ese tiempo de pandemia? El confinamiento arranca el 16 de marzo, me acuerdo perfectamente, porque fue el último día en el que hicimos un servicio acá, para esa época. Hacemos el último servicio un jueves, y a partir del siguiente día empezaba el confinamiento. Yo en ese momento todavía tenía trabajo, empiezo a trabajar desde la casa, y el 21 de abril me quedo sin trabajo. Yo pensé que las cosas iban a ser muy diferentes, muy diferentes, pero creo que la convivencia en medio de la pandemia fue algo que nadie se iba a esperar que fuera tan complicado, Y en mi casa fue bastante complicado por el hecho de que en mi casa todas somos hembras alfa. Mi mamá es hembra alfa, Negra es hembra alfa, Ana María es hembra alfa, Sofía, y por supuesto yo también. Entonces uno piensa que las cosas van a seguir la misma rutina, pero
pero yo trabajaba y mi cabeza estaba, yo salía trabajaba de 8 a 5, llegaba a las 8 de la noche, saludaba y me acostaba, y en esa rutina mantenía todo el tiempo. El sábado estaba aquí en la iglesia en ensayos, sin cosas, el domingo en la mañana estaba acá, luego el domingo en la tarde dormía y otra vez seguía la misma rutina. Cuando nos tenemos que quedar encerrados, nos damos cuenta cómo es mi mamá se da cuenta cómo soy yo, mi mamá se da cuenta que soy difícil, que tengo una cantidad de cosas que a ella no le gustan. Yo me doy cuenta que a mí hay una cantidad de cosas de mi mamá que no me gustan, cosas que no me gustan de mi hermana, otras cosas que a mi hermana le chocan de mí, y empieza ese hierro con hierro a aguzarse, como dice la palabra, y fue muy complicado. Hubo momentos en los que yo quería salir corriendo, y seguramente mi mamá también tuvo tiempos en que quería salir corriendo, y Marcela y Negra y todo el mundo la tropa de la casa. Pero Dios nos obligó a tener que resolver el tema. Y creo que el problema de la pandemia era que cuando teníamos un inconveniente, sencillamente lo tapábamos y nos íbamos y no lo resolvíamos. Pero al estar juntos teníamos que sí o sí resolverlo. Adicional el tema de no tener trabajo, yo me quedo sin trabajo, me quedo sin ingresos, y he sido una mujer que ha sido acostumbrada a dar, pero me había costado muchísimo trabajo recibir. Y no es fácil recibir cuando tú sabes que las cosas escasean. Pues a nosotros jamás nos faltó nada, nunca faltó nada, nunca escaseó nada que digamos, ¿qué tenemos para comer? No, nunca. Pero sí era difícil ver que para mis necesidades yo tenía que, de alguna manera, depender de personas que trabajaban con las uñas y que siguen trabajando con las uñas. Y eso era muy difícil para mí. Vicky, hay algo, perdóname, la palabra nos dice que todo nos ayuda bien, allá en Romanos. ¿Qué pudiéramos decir que la pandemia les ayuda a ustedes a bien? Encuentran, ahorita que estamos como saliendo, intentando salir, encuentran una familia más unida, más fortalecida, como que hacía falta en los planes de Dios ese toque en la pandemia. Yo creo que la palabra de Dios nos dice que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y no se refiere a un espacio, se refiere a una actitud del corazón. Yo tuve que aprender a elegir con libertad ser hija de mi mamá, no por imposición, no porque era mi obligación, sino porque era mi elección. Decidí amar a mi familia porque era mi familia, no porque hicieran méritos para que yo los amara, así como jamás yo haría méritos para que Dios me amara. Y esa fue una lección muy complicada, porque a veces esperamos que las personas hagan méritos para que yo las ame. O yo tengo que hacer méritos para que las otras personas me amen. Y entendí que amar es una decisión. Y yo decidí amar a mi mamá, decidí amar a mis hermanas, decidí amar la circunstancia, decidí entender que Dios lo había permitido con un propósito. Solo Dios sabe lo duro que fue ese proceso, muy, muy difícil. Hubo personas que caminaron conmigo algunos pasos de ese desierto y me vieron tan triste, tan afectada por lo que pasaba, y uno cuando está en una circunstancia así le parece que el tiempo no transcurre y que a la vez transcurre muy rápido. Es una controversia en la cabeza y tú no ves que las cosas funcionen o vayan a mejorar, pero Dios sí camina con nosotros esos valles. Dios sí camina con nosotros esos tiempos difíciles. Dios sí está de tu lado. Y al final tú te das cuenta que como que sale la luz. Lo más curioso de todo fue que Dios envió personas para que me ayudaran. Envió personas que me extendieron su mano y no hubo ninguna intención, ningún interés de por medio. Me extendieron su mano, me amaron, me recordaron que Dios me amaba, que yo no tenía que estar dando para que las personas me amaran, sino que podía ser bendecida recibiendo. Y vale la pena recordar esas personas, saben quiénes son y yo se los agradezco infinitamente. Y como dato curioso, quiero decirte que al pasar a este año las cosas fueron más sencillas, pero no tanto. Y al año exacto, yo dejé de trabajar un 21 de abril y regresé a trabajar a la misma empresa un 22 de abril.
O sea, es como si Dios hubiera dicho, ya, se acabó. Hay algo que en la vida de Vicky ha pasado eso, ¿no? No, Vicky no es de las que anda buscando trabajo, sino que el trabajo la encuentra ella en la casa. Eso solamente lo hace el Señor. Pero hay algo, Vicky, Dios no se queda con nada. Dice que el que lo poco es fiel, en lo mucho Él le pone. Y creo que usted ha visto, o Dios ha visto en Vicky, en su casa, en su familia, esa mujer que ama, se apasiona por el Señor. En esos momentos de soledad, de dificultad, de pandemia, sin trabajo, el Señor envió sus ángeles y podemos dar testimonio de que vale la pena servir a Dios. Y si alguno ha estado pasando alguna situación difícil, bien sea de que el padre le haya dejado, bien sea las crisis económicas, sentimentales, ¿qué podemos decirle, Vicky, a estas familias? Que Dios está interesado en sacarnos. ¿Si es así o no es así? Totalmente. Yo estoy convencida que Dios nos permite pasar por los desiertos, porque no puedo decirle a una persona que Dios está en los desiertos si yo no he pasado por el desierto. Yo puedo hablar de lo que Dios ha hecho en mí, y Dios ha hecho constantes milagros en mi vida. Todos los días que yo vivo son un milagro. Y yo puedo decir que mi Redentor vive, como lo dijo el patriarca Job. Mi Redentor vive y ha estado de mi lado todos los días de mi vida. Y yo animo a las personas para que hagan parte a Dios de sus vidas. No lo aíslen, no lo hagan a un lado, no lo tomen como el último recurso, sino que le den a Él la oportunidad de intervenir. A veces pensamos que Dios es un Dios que se entromete, que es un Dios tirano, que es un Dios que impone, es un Dios que solamente quiere que hagamos lo que Él dice, pero no es así. Y creo que ese es el mensaje que Dios me permite comunicar todas las veces que tengo la oportunidad. Como miembro del equipo de alabanza, como colaboradora en el equipo de maestros de CEFI, estoy totalmente convencido del interés que tiene Dios en cada uno de nosotros. Estoy totalmente convencida de lo importante que es para Él cada uno de nosotros. Y como lo hablábamos el fin de semana pasado, pastor, Dios conoce cada una de las manchas de las ovejas, conoce cómo cada oveja bala, cómo tiene una peca, cómo tiene una oreja que se le tuerce, cómo tiene una manita con una muesca especial. Él conoce cómo usted camina, Él conoce cómo usted llora, y Él sabe lo que a usted le molesta y lo que lo hace feliz. Y eso es para recordarnos que Él tiene un propósito, y su propósito es que nosotros vivamos y le experimentemos y lo disfrutemos cada día de nuestra vida que Él nos permita vivir acá. Qué bueno escuchar esas historias de vida. Lo interesante de estos podcasts y el tiempo que nosotros llevamos es eso, Vicky, poder mostrarle a la gente de que fuera de que hay una mujer que se para, que adora, que la vemos ministrar domingo a domingo, cada vez que tiene la oportunidad, se ve que toca el cielo, nos hace tocar el cielo con la presencia del Señor, pero también es una mujer que pasa también sus dificultades, que ha tenido sus luchas, pero que puede decir que el Señor la ha sostenido, que el Señor le ha dado la fuerza, la valentía para estar aquí. Podríamos decir que vale la pena servir al Señor. Cada día. Yo pienso que nosotros no hay ninguna inversión mejor que gastarnos la vida en Él. Y no importa si el don que recibimos es visible o no, no importa si se desempeña uno en un púlpito o en un tablero, es necesario entender que todos los dones que Él nos ha dado y todo el servicio que nosotros podamos hacer en el reino son igual de valiosos. No hay ninguno más importante. Somos nosotros los que lo clasificamos, no Él. Amén, amén. Bueno, Vicky, ya vamos terminando este tiempo. Aquí yo creo que podemos quedarnos todo el tiempo hablando de la vida de Vicky, pero sí quiero preguntarle algo. En la iglesia, pues ella nos ayuda con la parte de la alabanza, es la directora de las escuelas, pero también hubo un momento que Vicky estuvo trabajando en misiones. ¿En qué tiempo, qué año estuvo como misionera? Bueno, misionera, hicimos un viaje de misiones a la costa con el pastor que estaba anteriormente. A él le gustaba mucho hacer los viajes a la costa y la verdad fue una experiencia enriquecedora. La verdad, darte cuenta que las personas están
dispuestas a recibir una palabra de ánimo, darte cuenta que puedes ser los brazos de Dios, las manos de Dios, la voz de Dios. Es una cosa que solamente puedes vivir si te animas a hacerlo. Poder compartir un mensaje, poder dejar que Dios te sorprenda, poder dejar que Dios se manifieste por medio tuyo, y que solamente lo importante es decirle a Dios: aquí están mis manos, aquí estoy yo, ¿qué quieres hacer conmigo? Sí, la verdad, yo lo disfruté muchísimo. ¿Volvería a ir si hubiera una oportunidad? Ojalá con mar, pero sí iría. Ay, Señor, bueno, esa petición, Señor, yo voy a las misiones, pero si hay mar y playa. Entonces, pues podría ser, ¿no? Bueno, si el Señor le coloca, no hay problema. Bueno, y doy gracias a Dios y a ustedes que han estado siguiéndonos hasta este momento. Nos gozamos de tener aquí una preciosa mujer que nos llena el corazón de alegría, escuchar sus testimonios. Gracias, Vicky, gracias por venir a La Voz de la Iglesia, gracias. Gracias por la invitación, es un privilegio y es muy bueno que las personas puedan entender que nosotros, a pesar de ser públicos para la congregación, pasamos por circunstancias tan complicadas como las de cada cual, pero que aún en medio de todas esas luchas, el propósito es ver a Dios actuando a través de nosotros y actuando en medio de nosotros. Amén. Bueno, amigos, compañeros, pastores, les bendecimos. Y recuerde también que el próximo que puede estar aquí en esta silla puede ser usted. Envíenos sus historias de vida, nosotros las vamos a leer y a su tiempo las vamos a compartir. Entonces, Vicky, nos despedimos, damos de gracias a Dios. Dios los bendiga a todos y por aquí nos encontraremos muy pronto. Muchas bendiciones.